Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a resolver este problema de física, que específicamente es sobre dinámica, que me han mandado. Y bueno, ya que lo resolví, se lo voy a explicar para que todos también lo puedan entender. Y si te gusta, pues suscríbete a mi canal, dale me gusta y pásaselo a tus amigos que no entienden física o que quieren aprender un poco más sobre resolución de problemas de física, en específico sobre dinámica. La pregunta es así. Tenemos una carreta. La carreta pesa 20 libras. En este caso, como estamos en el sistema inglés, es 20 libras masa. Estamos hablando de 20 libras masas. Se libera del reposo. En el tiempo t igual a cero. Como sabemos, cuando decimos que se libera del reposo, significa que su velocidad inicial va a ser igual a cero. Esta carreta está sobre una superficie inclinada. La superficie inclinada va a tener un ángulo de 20, como observamos en el diagrama. Y esta carreta, aparte, va a tener una fuerza de jale, porque lo va a jalar hacia arriba. Esta fuerza de jale va a ser P, que es igual a 8 por T libra fuerza segundo. Estas son las unidades. Las unidades en fuerza es libra fuerza. En masa es libra masa. Hay que por ahí entender que son diferentes, no es lo mismo. Más adelante voy a explicar cómo se convierte de una a la otra. Entonces, esta fuerza depende del tiempo. Es 8 por el tiempo, libra fuerza segundo. Porque como el tiempo está en segundo, cuando reemplaces el tiempo en segundo, segundo se va y te queda libra fuerza. Las preguntas son, calcule la distancia que se mueve la carreta hacia abajo, como sabemos, por acción de la fuerza de la masa, se va a mover hacia abajo. Hacia abajo. Bueno, hacia abajo va a ser hacia allá. Por acción del peso, ¿sí o no? Entonces nos va a decir, calcula la distancia que se mueve la carreta hacia abajo antes de invertir su movimiento. ¿Por qué va a invertir su movimiento? Porque como P depende del tiempo, mientras más tiempo pase, P va a tener mayor fuerza. Y va a llegar un momento en que P va a superar la fuerza del peso y la va a jalar hacia arriba. Y la otra pregunta es, encuentre la velocidad de la carreta al pasar de nuevo por el punto de partida. Acá yo tengo un punto de partida. La carreta va a bajar, va a llegar a un punto en que P va a superar la fuerza del peso y va a jalar a la carreta de regreso hacia arriba. Y otra vez va a pasar por acá, por mi punto cero, que lo voy a llamar X igual a cero. ¿Ok? Este es el diagrama. La carreta tiene una masa de 20 libras masa. La fuerza es 8 por T libras fuerza por segundo. Bueno, es entre segundo, pero se suele decir por segundo. Entre segundo, para ser más específico. En una superficie inclinada de 20 grados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos antes de empezar? Vamos a explicar un poco sobre libra masa y libra fuerza. En este caso tenemos que el bloque tiene una masa de 20 libras masa y que la fuerza y que P va a estar en libra fuerza. ¿Hay una relación entre libra masa y libra fuerza? Claro, como sabemos, para pasar de masa a fuerza tenemos que multiplicar por la gravedad. Pero en este caso la gravedad tiene que estar en unidades de pie por segundo al cuadrado. Es por eso que las unidades de libra fuerza es libra masa por pie entre segundo al cuadrado. La forma correcta de decir esto es libra masa pie por segundo al cuadrado. Porque como saben, cuando es entre y se dice por. Pero es un entre, es una división. Ahora, una vez que ya hemos entendido eso, pasamos al siguiente punto. El diagrama de cuerpo libre, donde vamos a tratar de explicar todas las fuerzas involucradas en el bloque. Tenemos el bloque P, que tiene la fuerza, tenemos el bloque que tiene la masa, la fuerza de la masa, que es mg, que va a tener dos vectores, uno en el eje X y uno en el eje Y, que yo he trazado acá. Mi eje X paralelo a mi superficie y mi eje Y perpendicular a mi superficie. ¿Por qué? Sencillo, porque la fuerza que va a jalar el bloque hacia abajo no es la fuerza de no es la fuerza del peso, sino es una variante de la fuerza del peso que tiene que ser paralelo a la superficie. Por eso mi eje X y mi eje Y. Mi eje X paralelo a la superficie y mi eje Y perpendicular. Y como vemos, vamos a tener la fuerza en el eje Y,
que es fuerza en el eje Y, como sabemos, esta fuerza es adyacente al ángulo 20. Entonces va a ser mg por coseno de 20. Y la fuerza en el eje X va a ser opuesto al ángulo. Entonces la fuerza en el eje X va a ser mg seno de 20. ¿Por qué el seno? Porque sabemos que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa y el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Y así nos ayudamos. Un poco de trigonometría. Donde la fuerza del peso en el eje X va a ser 20 libras masa por 32 pies segundo al cuadrado, que es la gravedad. La gravedad es 32 pies segundo al cuadrado por el seno de 20, que es igual a 20 por 32, libra masa pie segundo al cuadrado, seno de 20. Todo libra masa pie segundo al cuadrado, que era libra fuerza. Entonces la fuerza en el eje X es 20 por 32 por seno de 20. Vamos a ponerlo entre paréntesis para no confundirnos. Libra fuerza, ya estamos en libra fuerza. Acá, ¿no hay índice de fricción? No, pues no hay índice de fricción. Como no hay índice de fricción, no hay una fuerza en Y que afecte el movimiento en X. ¿Cómo afecta la fuerza en el eje Y? Si hubiera un movimiento de fricción, tendríamos que calcular la normal. La normal va a ser igual a la fuerza en el eje Y lo tendríamos que multiplicar por el coeficiente de fricción. Pero como no hay fricción, nos olvidamos de este y vamos a trabajar solo con las fuerzas del peso subvariante en el eje X y la fuerza P, que como sabemos es paralela a la superficie. Entonces, las fuerzas en el eje X. Las fuerzas vendrían a ser la fuerza del peso subvariante en X o la fuerza del peso en X más P, que es paralela a la superficie. Y yo he puesto que el eje X es paralela a la superficie, que es igual a 20 por 32 por seno de 20 libra fuerza. Menos, porque acá pongo más y acá pongo menos. Como sabemos, vamos a trabajar vectorialmente. Como vamos a trabajar vectorialmente, en el eje X, el vector unitario es Y. ¿Sí o no? Es Y. Yo voy a poner que mi Y para allá es positivo y mi Y para allá es negativo. Mi Y que baja, porque está bajando la pendiente, va a ser positivo. Y mi Y negativo significa que está subiendo. Entonces aquí deberíamos trabajar con los vectores unitarios Y. Como sabemos, P está subiendo, entonces su vector unitario va a ser menos Y. Menos, y por acá ponemos el Y. Y como la fuerza del peso está bajando, y he dicho que para abajo es positivo y el vector unitario es Y. Así se trabaja vectorialmente. En los siguientes casos ya me voy a olvidar un poco del I, porque es más engorroso, se pueden confundir y se van a equivocar un poquito. Y voy a trabajar solo con las unidades de más y menos. Entonces, calcule la distancia de cambio. Entonces, ¿cuándo cambia la fuerza P? No. En este caso, esta parte de acá sería, porque se me ocurrió, si te preguntan cuándo el cuerpo está en equilibrio. ¿Cuándo este cuerpo está en equilibrio? Porque acá no está en equilibrio, porque tiene la fuerza del peso. ¿Cuándo está en equilibrio? Porque a veces se le puede ocurrir a alguien preguntar, ¿cuándo está en equilibrio? Está en equilibrio cuando todas las fuerzas suman 0. ¿Y cuándo suman 0? Cuando la fuerza del peso en X es igual a la fuerza de jale de P. Ahí es cuando el cuerpo está en equilibrio. Y si te preguntan qué tiempo ocurre eso, o sea, qué tiempo de que el bloque se suelta, está en equilibrio, este es el tiempo. 27,36 segundos es el tiempo en que el cuerpo alcanza equilibrio. ¿Por qué? Porque todas sus fuerzas ahí van a sumar 0. Entonces, necesitamos hallar la distancia que recorre antes de cambiar. Ya. Como sabemos, vamos a empezar haciendo la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en el eje X
va a ser esta de acá. Si me entienden. Esta es la sumatoria de fuerzas. No se la vayan a olvidar. Vamos a ponerle asterisco. Que no se les olvide. Ahora, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí o no? Claro, esa fórmula es de dinámica. Entonces la aceleración es fuerza entre masa. Obvio, pues, obvio. Entonces, la aceleración en X, porque en X va a haber una aceleración ya que va a haber una fuerza resultante, es la fuerza en X entre la masa. Y la fuerza en X es la fuerza del peso en la variante X o la fuerza del peso en X más la fuerza de P entre la masa. Como dije más adelante, no voy a usar vectores unitarios porque es un poco engorroso y no podemos confundir, pero sí vamos a utilizar los signos. Entonces, la fuerza en X, de la fuerza del peso en X, es 20 por 32 por el seno de 20 libra fuerza, entre 20 libras masa. ¿Por qué? Porque la masa del bloque es 20 libras masa, menos 8T libra fuerza segundo entre 20 libras masa. ¿Por qué libra masa? Porque la masa se va a dividir tanto para este como para este, sino que acá ya lo he separado. Entonces la aceleración en X es igual a 32, porque 20 se elimina, seno de 20, y acá he reemplazado libra fuerza como libra masa pie segundo al cuadrado entre libra masa, y estoy eliminando libra masa. ¿Por qué? Porque tenemos que saber en qué unidad estamos trabajando, porque al final siempre nos pueden agarrar con las unidades. Si no sabemos las unidades, podemos cometer errores de conversión. Menos, acá mitad, mitad, no, cuarta, cuarta, 2, cuarta, 5, hasta donde yo sepa. 2 quintos de T igual he reemplazado. Libra masa pie, libra masa segundo. ¿Por qué segundo al cubo? Porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque es segundo cuadrado, pero como este ya está entre segundo, segundo al cuadrado por segundo, segundo al cubo. Sino que ya lo he hecho de frente. Por eso me queda segundo al cubo. Se va libra masa y me queda menos 2 quintos de T pie segundo al cubo. Y esta es mi ecuación número 1. Ecuación súper importantísima. ¿Por qué es tan importante esto? Porque este movimiento es un movimiento que no va a ser ni MRU, ni MCU, ni MRV. Es un movimiento completamente diferente porque acá tu aceleración no es constante. Es una aceleración variable porque tienes una fuerza variable. Entonces, ¿cómo es que resuelves tú para determinar tanto la distancia que recorre como la velocidad que va a recorrer? Fácil, vas a implementar las ecuaciones de derivadas. Sabemos que la derivada de x respecto al tiempo nos da la velocidad. Y la derivada de la velocidad respecto al tiempo nos da la aceleración. Significa que la derivada de x, de la posición, es igual a la velocidad por la derivada del tiempo. Y la derivada de la velocidad es igual a la aceleración por la derivada del tiempo. Y vamos a tratar de... Si nosotros partimos de la aceleración, ¿qué tenemos que hacer? ¿Derivar? No. Nosotros vamos a hacer lo opuesto. Vamos a integrar. Vamos a usar integrales. Entonces, reemplazamos derivada de la velocidad es igual a la aceleración, pero la aceleración ya la hallé. 32 por seno de 20, pie segundo al cuadrado, menos 2 quintos por el tiempo, pie segundo al cubo, por derivada del tiempo. Y esto lo voy a integrar. Como ven, los estoy integrando de 0 a t, integrando de 0 a t. ¿Sí o no? Porque estoy partiendo de un tiempo 0 a un tiempo t cualquiera. ¿Sí o no? Claro, pues. Entonces, integramos. Entonces pasamos a integrar. La integrada de la derivada de la velocidad, pues velocidad. Y la integrada de 0 a t de 32 por seno de 20 derivada de t, pi segundo al cuadrado, menos de 0 a t de 2 quintos de 2 entre 5 t derivada de t por pi por segundo al cubo de 0 a t. Como sabemos, la integral entra a los dos porque es una resta. Afecta a los dos por igual. Entonces sale el 32 por
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por seno de 20, porque esto es un número, es una constante, sale. Y la integral, te va a quedar la integral de 0 a t derivada de t, que es t. Bueno, 0 se va, te queda solo t, pie segundo al cuadrado. Acá sale 2 quintos, claro que sale, porque es una constante. Y te va a quedar, lo voy a poner por acá, te va a quedar la integral de t derivada de t. Y como sabemos, esto es t al cuadrado sobre 2, ¿sí o no? ¿Qué lo he puesto acá? Un medio de t al cuadrado sobre 2, donde 2 se va con 2 y te queda un quinto. O sea, la velocidad te va a quedar 32 seno de t, 32 seno de 20 por t, pie segundo al cuadrado, ojo, pie por segundo al cuadrado, menos un quinto de t al cuadrado, pie segundo al cubo. ¿Y tiene sentido? Claro que tiene sentido, porque ¿cuáles son las unidades de la velocidad? Pie segundo. Si que hay un t que es segundo, se va, te va a quedar pie segundo. Si que está al cuadrado, se va, te va a quedar pie segundo. Y tiene sentido, claro, pues que tiene sentido. Ahora, la segunda parte, la derivada de la posición es la velocidad por la derivada del tiempo. Y vamos a hacer lo mismo, reemplazando derivada de la posición es igual a la velocidad que hemos hallado acá y lo hemos llamado 2, 32 seno de 20 t, pie segundo al cuadrado menos un quinto de t cuadrado pie por segundo al cubo por derivada de t. Y vamos a integrar la derivada de x de 0 a t. Igual vamos a integrar toda la fórmula de 0 a t por derivada de t. Como sabemos, la integral entra en la resta, tanto para el factor de acá como para el factor de acá. Por eso te queda la integral de 0 a t de 32 seno de 20 por t por derivada de t pie segundo cuadrado, menos la integral de 0 a t de un quinto de t cuadrado derivada de t por pie segundo al cubo. ¿Qué hacemos acá? Pues sale la constante que es 32 seno de 20. Otra vez, ¿se acuerdan lo que puse acá? Que la integral de t derivada de t es t cuadrado sobre 2. Pues lo mismo vamos a poner acá. Es t cuadrado sobre 2 pie segundo al cuadrado. Menos un quinto. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues esto es lo que pasa. ¿Cuál es la integral de t cuadrado derivada de t? T al cubo sobre 3. Esto es lo que pasa. Y esto es lo que pasa acá. Un quinto por un tercio de t al cubo por pie segundo al cubo. Entonces x, como vemos, se va mitad a mitad, 16. Nos va a quedar 16 por seno de 20 por t cuadrado, pie segundo al cuadrado, menos un quinceavo, 5 por 3, 1 entre 15, por t al cubo, pie segundo al cubo. ¿Y tiene sentido? Claro que tiene sentido, porque el tiempo es segundo. Y segundo al cuadrado se va, te queda pie. T al cubo, segundo al cubo se va, te queda pie. Y las unidades va a ser en pie. Entonces, esta es la ecuación número 3. Hasta ahora ya tenemos las tres ecuaciones. Las ecuaciones de aceleración, velocidad y posición. La pregunta era, ¿cuál es la distancia que recorre hasta que cambia su sentido? ¿Cuándo cambia su sentido? Cuando la velocidad es igual a 0. Cuando la velocidad final de caída del cuerpo libre, cuando este bloque caiga hasta la velocidad final igual a 0, ahí va a cambiar su posición. Obvio, ¿no? Porque va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar. Y cuando su velocidad sea 0, no va a ir ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. Y después de ese punto va a empezar a subir. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar ese tiempo en que la velocidad es igual a 0. Y para ello usamos la fórmula de la velocidad. La velocidad tiene que ser igual a 0. La velocidad es igual a 32 seno de 20 por t, pie segundo al cuadrado menos un quinto de t al cuadrado pie segundo al cubo, que es igual a 0. Acá en este caso yo he factorizado t y me ha quedado 32 por seno de 20 pie segundo al cuadrado menos un quinto de t por t pie entre segundo al cubo. ¿Sí o no? ¿Por qué he factorizado t? Porque en este caso, o t es 0 o todo esto es 0. Tenemos dos respuestas. Obvio que vamos a tener dos respuestas. Porque la velocidad es 0 en el punto t0. ¿Sí o no? Porque lo estamos soltando del reposo. Por eso es que tenemos que t tiene que ser 0 para que la velocidad sea 0. El punto de reposo. Y el otro punto donde la velocidad es 0 es cuando está a punto de cambiar su
dirección. Entonces es acá el tiempo donde cambia su dirección. 0 es igual a 32 seno de 20 por pie segundo al cuadrado menos un quinto de t pie segundo al cubo. Y esto es lo que vamos a resolver. Obvio, pues obvio. 32 por seno de 20 por pie segundo al cuadrado es igual a un quinto de t por pie segundo al cubo. Pie se elimina con pie, segundo al cuadrado se elimina con segundo al cubo y te queda segundo. Pasa segundo para allá, pasa un quinto a multiplicar. Y te queda que t es 32 por 5 seno de 20 por segundo. Y te queda que el tiempo es 54.72 segundos. Ese es el tiempo que transcurre hasta que su velocidad vuelve a ser 0 y después de ese tiempo, ¿qué pasa? Cambia su dirección. Y una vez que ya tenemos el tiempo, ¿qué hacemos? Pues lo reemplazamos en la fórmula de posición. Y la fórmula de posición es 16 seno al cuadrado, seno de 20 grados, por 54,72 al cuadrado por segundo al cuadrado, obvio. Pie por segundo al cuadrado se va a eliminar segundo al cuadrado y te va a quedar pie. Menos 1 entre 15 por 54,72 al cubo por segundo al cubo. Pie segundo al cubo se va a eliminar segundo al cubo y te va a quedar pie. Y las unidades va a ser en pie. Y la respuesta es 5.462.53 pie. Y esa es la distancia que va a recorrer hasta que cambie su posición. Entonces va a recorrer esa distancia en bajada, en esa pendiente, y después de esta distancia va a cambiar su posición. ¿Claro o no claro? Claro, pues está obvio. Obvio, ¿sí o no? Ahora nos vamos a la siguiente pregunta. La velocidad cuando regresa al punto inicial. Interesante. Interesante. Para eso, quiero que vean de nuevo el dibujo. El bloque va a ir hacia abajo, ¿sí o no? Va a bajar, va a bajar, va a bajar. Y yo le puse que esta es mi posición 0. Va a bajar, va a bajar. Y va a llegar un punto en que va a cambiar su dirección. Y va a empezar a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y de nuevo va a pasar por mi posición x igual a 0. ¿Te acuerdas que le dije que teníamos que hacer las ecuaciones vectoriales? Pues aquí vamos a hacer las ecuaciones vectoriales. Sabemos que este es y este es y. Y que este y representa positivo que baja y que este y representa negativo que sube. ¿Sí o no? Claro, pues está obvio. El vector unitario en el eje X es y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de hallar el tiempo en la posición 0. Como son vectores, obvio que va a pasar por ahí 2 veces. Y se va a poder determinar, claro que se va a poder determinar vectorialmente. 0 es igual a 16 por seno de 20 por t al cuadrado pie segundo al cuadrado menos un quinceavo o 1 entre 15 de t al cubo pie segundo al cubo. ¿Qué hacemos acá? Factorizamos t cuadrado. Factorizamos el t cuadrado y me queda 16 por seno de 20 pie segundo al cuadrado menos 1 entre 15 t pie segundo al cubo. Como sabemos, ¿cuándo se hace 0? Cuando t cuadrado es 0 o cuando toda esta parte de acá es 0. Y es obvio que cuando t es 0 la posición está en 0, porque cuando iniciamos el movimiento dije que ese lo iba a llamar el punto 0. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Cuando iniciamos el movimiento en el tiempo 0 dije que eso iba a ser la posición 0. Entonces no ese es el tiempo que queremos. No, pues es obvio. Entonces el tiempo que queremos es la otra parte. En este tiempo transcurrido otra vez va a estar en la posición 0. Y así es, vamos a determinar ese tiempo. 0 es igual a 16 por seno de 20 pie segundo al cuadrado menos 1 entre 15 t pie segundo al cubo. Pasamos un lado a la otra parte, que cambia su signo, se vuelve positivo. Pie con pie se va, segundo al cuadrado se va con segundo. Y te queda que el tiempo es igual a 16 por 15, porque 15 pasa a multiplicar. 15 por 16 por seno de 20, todo en segundo. Y esto te da este tiempo, 82.08 segundos. Entonces va a transcurrir 82.08 segundos para que el bloque vuelva a pasar otra vez por el tiempo
0. Así es. Y ahora que ya tenemos el tiempo que ha pasado, ¿qué hacemos? Calculamos la velocidad. La velocidad también va a ser vectorial y va a tener su eje y. Si es menos, es porque va hacia arriba. Y si es positivo, es porque va hacia abajo. Todo con su vector unitario en el eje X, que es Y. En este caso lo voy a poner al final. O lo voy a mantener Y, y van a entender por qué sale negativo y qué significa. Reemplazo. 32 por seno de 20 por el tiempo por pie segundo al cuadrado y menos un quinto de t cuadrado pie segundo al cubo por i. Entonces la velocidad es 32 por seno de 20 por el tiempo que yo calculé. 82.08 pie segundo al cuadrado por segundo, obvio. Y segundo se va con segundo y te va a quedar pie por segundo, que es la unidad de la velocidad. Menos un quinto de 82 por 0,8 al cuadrado, pie segundo al cubo por segundo al cuadrado. Se va a ir y te va a quedar pie por segundo, que es la unidad de la velocidad. Y por el vector unitario I. Entonces, una vez que resolvemos todo esto, nos sale que la velocidad es menos 449,09 pie por segundo I. Nos va a quedar menos I. ¿Qué significa ese menos y ese I? Significa que va a ir hacia arriba. Y tiene sentido obvio, porque el bloque está yendo hacia arriba. Está pasando por segunda vez por el punto X igual a 0. Y esta vez está pasando de subida. Por lo tanto, el menos nos indica que la velocidad va hacia arriba. Y la velocidad con que vuelve a pasar de nuevo por el punto inicial va a ser 449,09 pie por segundo. Y esa es la resolución. Muchas gracias.